Desde hace años que la legalización de la marihuana es un tema que se debate en Chile. Si bien las opiniones al respecto varían en cada persona, hay un hecho concreto. El tráfico de drogas genera costos para el país en distintos ámbitos. Incluso hay estudios que señalan que una eventual legalización podría reducir el gasto socioeconómico para una nación. De eso hablaremos con el presidente de la Fundación Chile 21 y también exministro y senador, Carlos Ominami. Muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias por la invitación. Bueno, Carlos, usted fue a México a un seminario donde estaba, por ejemplo, entre otros, presente el ex mandatario boliviano Carlos Mesa, donde precisamente hablaban sobre los costos socioeconómicos relativos a las drogas. Cuéntenos un poco qué conclusión se saca. Hablábamos antes de que incluso una legalización, por ejemplo, la marihuana, podría hacer bajar entonces los costos socioeconómicos para un país. Bueno, efectivamente. Yo he estado participando en un estudio que forma, a su vez, parte de un estudio global que se está desarrollando en muchos países del mundo, que busca medir costos económicos de políticas alternativas en materia de drogas. Este es el informe que se presentó en Ciudad de México y que establece una comparación entre México y Chile, que es lo que, para decirlo muy rápidamente, los costos de políticas alternativas, por ejemplo, despenalización en el caso de Chile, que significaría legalizar el autocultivo para el consumo personal y elevar de manera relativamente importante la dosis que se considera como consumo y no como tráfico. ¿Eso qué es lo que significaría? Que pueden aumentar un poco lo que se llaman los costos por productividad, pueden aumentar en un primer momento, pueden aumentar incluso también los costos en salud, pero disminuyen fuertemente todo lo que es el costo vinculado a la persecución. Cárceles, policía, prevención, y por tanto entonces una despenalización parcial podría significar un ahorro para el país del orden de los 70 millones de dólares. Entreguemos algunos datos para poner en contexto. Se calcula que en 2009 Chile gastó más o menos 1.018 millones de dólares en prevención, en salud pública, en lo que usted dice, pérdida de productividad, que uno puede entender como trabajadores que están quizás drogados, no están en condiciones de ir a trabajar, y también en control de drogas, que es lo que estamos hablando del ámbito policial. Ahí, por ejemplo, se habrían gastado ese año 380.000 millones de pesos. ¿Cree usted entonces que legalizando todos esos costos deberían bajar, especialmente, por ejemplo, el de productividad y sobre todo, me imagino que el de control de drogas? Efectivamente, el que baja fuertemente el de control de drogas, porque la gente lo sabe, son miles de personas las que son detenidas los fines de semana en virtud de una ley que confunde en muchos casos a los consumidores individuales con los traficantes. Hay por tanto un involucramiento policial, hay muchas personas, sobre todo en la zona norte del país, que repletan los establecimientos carcelarios por microtráfico. Entonces, una legalización parcial implicaría una reducción muy sustancial de esos costos. Este estudio, también digamos las cosas como son, muestra que pueden haber un cierto aumento de las pérdidas de productividad, pérdida de producción, que es un elemento negativo. Puede haber también incluso un cierto aumento de los costos de salud. Uno imagina que, claro, podrían ser... Claro, porque hay más gente porque uno dice que aumenta el consumo, pero la verdad se ha dicho que una parte importante de este aumento de costos en salud, que pudiera significar una legalización parcial, tiene que ver con el hecho de que hoy día hay gente que tiene problemas, pero como el consumo concertado está penalizado, como el tráfico, se considera tráfico también el portar cantidades pequeñas, esa gente tiene mucho miedo de ir a tratarse al sistema público de salud, lo que es también un problema. En el seminario donde usted estuvo en México también estuvo Joe Biden, ex candidato a la Casa Blanca en Estados Unidos. En ese país hay un par de estados ya donde está despenalizado. Colorado y el estado de Washington. ¿Allá han bajado los costos para Exactamente, están pasando. La verdad, yo creo que no sería justo decir, mire, despenalicemos y aquí va a haber una reducción sustancial de costos. Yo creo que la despenalización, desde el punto de vista económico, el principal efecto que puede tener es reducir el negocio de los narcotraficantes. Y en esto es parecido a lo que ocurría con el alcohol. Al Capone era rico porque vivía también de lo que se llamaba la prohibición durante los años 30, de un tremendo mercado negro. Yo creo que eso reduce en parte el volumen del mercado, el volumen del negocio, y la conclusión básica de aquí es que esto no se va a jugar fundamentalmente en el terreno de la economía. No es porque no hay ni costos que se disparan, ni gastos que se disparan, ni costos que también disminuyen fuertemente.
Los enfoques alternativos no, yo diría que pueden significar en algunos casos pequeñas reducciones o pequeños aumentos, y por tanto entonces lo esencial del debate no tiene que ver con la economía, tiene que ver más bien con las libertades, con la democracia, con la filosofía, con la ética. Es simplemente entonces un antecedente que se puede tomar en cuenta quizás para la discusión. Sería yo creo un poco pretencioso decir, mire, aquí con esto está todo claro, vamos a la despenalización o mantengamos la política actual. Lo que estamos diciendo, el factor costo económico no es el factor más decisivo. Yo creo que lo que finalmente tiene más que ver con esta discusión, o que introducir en esta discusión, es el tema de las libertades personales, el tema de la democracia, hasta dónde se interviene en las definiciones que son personales, y hasta dónde también se mantiene un cierto doble discurso, porque muchos que dicen, no, nosotros no podemos dejar a la gente que se drogue, son los mismos que no tienen ningún problema con que la gente se alcoholice. Bueno, usted lo conversábamos, usted está a favor de la despenalización, pero entonces hay que dejarlo claro, con un argumento económico, que es una probabilidad, que es lo que usted está mencionando, no hay que usarlo como argumento para convencer a alguien, porque este es un tema que tiene que ver básicamente con los principios y con una opinión personal. Totalmente, pero a su vez yo sí lo que le digo a la gente que es partidaria de mantener esta guerra contra las drogas, las prohibiciones, como es el caso por lo demás de la política que se practica en Chile, que es una política bastante opresiva, no nos digan que aquí, si se liberaliza, vamos a tener un desastre desde el punto de vista de los costos económicos, que los sistemas de salud van a explotar. Eso no es cierto. Entonces, si bien los resultados de este estudio no son un argumento fundamental para promover la liberalización, son también un antecedente muy importante para decir, miren, no hagamos terrorismo económico con esto. En ese sentido, sería importante quizás ver qué es lo que pasa con la experiencia mexicana. Usted mismo hablaba que también el tema de la despenalización tiene que ver mucho con la guerra con los carteles. Y sabemos que en México hay miles de muertes al año relacionadas con el tema del narcotráfico. Entonces, ¿cuál es la opinión de las autoridades mexicanas o de los expertos mexicanos? Porque ellos se ven enfrentados a eso a diario. Ellos, por ejemplo, ¿podrían despenalizar la droga? Eso le podría tener una guerra aún mayor. La discusión en México es una discusión mucho más candente que la que tenemos planteada aquí en Chile. Curiosamente, México no es un país de gran consumo en términos relativos, en términos per cápita. El consumo en México es menor que el consumo en Chile. Chile, eso también tomemos nota, de acuerdo a los datos del último informe de drogas de Naciones Unidas, Chile es el tercer consumidor de marihuana en América del Sur. Pero volviendo a lo de México, ahí hay un gran debate. Yo creo que la experiencia de la guerra de drogas que se hizo durante el periodo del presidente Calderón fue un desastre. Terminó con 50.000 muertos. Y lo que está haciendo el presidente Peña Nieto no es un cambio sustancial de esa política, pero es decir, sí, veamos cómo partimos en un primer momento disminuyendo la violencia. Pero me imagino que a ellos no les convencerá para hacer cambiar su postura de un momento a otro solamente el tema de menores costos económicos para legalizarla. Creo que ahí el tema, pero sí el argumento muy importante en México para poder avanzar hacia una cierta despenalización es también el hecho de que tú puedes reducir fundamentalmente el volumen del negocio. Ahora México también tiene otro problema, que su principal mercado consumidor está al lado, que es los Estados Unidos. Y en eso, yo lo que creo que también es muy importante tener presente que ya hay dos estados, decíamos, Washington y Colorado, y más temprano que tarde, por caer también, está por salirse de la barrera de esta política represiva, prohibicionista. Está por salirse también California, que es uno de los grandes estados, y que con eso también ahí Estados Unidos comienza a claramente pasarse hacia otro enfoque, que es lo que, y los americanos ya están reconociendo de que no pueden tapar el sol con un dedo. Carlos, tenemos poco tiempo, pero le quiero hacer solamente un juego de política ficción. ¿Cree usted que en el corto plazo va a estar despenalizada marihuana? Yo pienso que pudiera ser en Chile, me parecería a mí, por lo demás lógico, que se despenalizara el autocultivo para consumo personal. A mí eso me parece que sería lógico, y creo que también sería lógico pensar que en vez de los 100 gramos, no sé cuántos son, se pudiera aumentar la dosis de manera de que tuviéramos más claridad para hacer la distinción entre consumo personal y narcotráfico. Carlos, le agradezco su tiempo con nosotros en Agenda Económica. Listo. Bueno, y con interesante punto de vista económico relativo a las drogas en nuestro país, terminamos esta semana en Agenda Económica. Los invito a que continúen con nosotros en CNN Chile.